Y ya les empiezo a compartir. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ya, profe. Bueno, entonces vamos a arrancar con reflujo gastroesofágico. Entonces, para que ustedes correlacionen un poquito con el tema de, pues, del proceso de atención de enfermería, este es uno de los diagnósticos que cabe para las alteraciones básicamente de esófago, que es alteración en la deglución, pero en la fase esofágica. Y este diagnóstico se define como la función anormal de la deglución, los mecanismos de deglución asociados a la fase oral, fase faríngea, fase esofágica, que es la que vamos a hablar el día de hoy, dependiendo pues de la estructura, si hay alguna alteración estructural o funcional. Y está relacionado con acalasia, entonces, si esa acalasia es neurológico, un problema de desmielinización. O reflujo gastroesofágico, enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Manifestado con qué? Con acidez, dolor epigástrico o epigastralgia, odinofagia o regurgitación. Entonces, el reflujo gastroesofágico, ¿por qué es importante hablar de él? Bueno, porque es una de las principales alteraciones por las que las personas consultan. Vamos a poner aquí entre gastritis. Es como uno de los principales motivos de consulta. Es de alta prevalencia en países occidentales. Tiene una prevalencia que oscila entre el 10 al 20% y una incidencia más o menos de 5 por 100.000 habitantes o el 0.5% por año. En Asia, los asiáticos tienen menos prevalencia. La prevalencia es menor al 5%. Y en Estados Unidos, cerca del 22% de la población reporta regurgitación o acidez. Pues consultan por estos. De ahí la importancia de poder, pues de hablar de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Tiene una variedad en la presentación clínica, es decir, los síntomas son muy variados. Pueden ir desde el reflujo, desde la acidez, como dolor retroesternal, odinofagia. Vamos a irlos viendo. A veces es subdiagnosticada o no se reconoce. Por lo mismo, por la variedad en las presentaciones clínicas. Y tiene consecuencias económicas porque la persona deja de trabajar, es incapacitante. Y también porque está muy asociado al estilo de vida. Vamos a verlo más adelante. Entonces es importante que hablemos de una terminología. Uno es ¿qué es reflujo o la clasificación del reflujo? Entonces hablamos de dos tipos, reflujo fisiológico o reflujo patológico. El reflujo fisiológico, es importante que ustedes sepan que ocurre generalmente postpandrial.
quiere decir esto? Después de la comida. Y esto se da como todo el proceso natural, es decir, fisiológico, de la secreción de ácido clorhídrico pues, para el proceso digestivo. Ocurre corta duración, es asintomático y muy rara vez ocurre durante el sueño, es decir, en la noche. Eso es lo fisiológico. Ahora, dentro de lo patológico hay signos y síntomas. Entonces, signos y síntomas como los que vamos a ver ahorita. Así es, principalmente la regurgitación. Adicional, dependiendo de qué tan expuesto ha estado toda la mucosa esofágica, pues puede ocurrir daño en esa mucosa. Y ocurre principalmente en las noches. Bueno, dentro de ya teniendo, pues, tenemos un reflujo fisiológico, un reflujo patológico. Dentro del patológico tenemos dos clasificaciones. Y es si el esófago presenta erosión, una esofagitis erosiva, o hay una enfermedad por reflujo gastroesofágica no erosiva. En la erosiva, ustedes van a encontrar reportes de endoscopias de vías digestivas altas de esta manera. Y si ustedes ven, ahí está igual señalada. Hay claras partes en donde la mucosa se ve lesionada. Aquí hay otra. Esta es mucho más clara. Es una lesión completa de la mucosa. Eso sería esofagitis erosiva. Un daño claro de la mucosa que se evidencia en los reportes de endoscopias. Y el reflujo gastroesofágico no erosivo es aquel que la persona presenta síntomas, pero en el momento que se realiza la exploración endoscópica, se encuentra la mucosa esofágica intacta. Entonces, de la fisiopatología es importante que ustedes recuerden, tenemos el esófago es músculo liso, pero tiene varias capas, ¿no? Entonces tenemos una capa mucosa, una submucosa, que es donde se encuentran las diferentes glándulas y células que van a secretar, pues y van a ser parte de todo el proceso junto en el estómago de la secreción. Tenemos una capa muscular, músculo liso, y tenemos la inervación que viene a partir del plexo mesentérico. Entonces, el esófago, como lo vimos en esta imagen, pues tenemos aquí pues, toda la capa del esófago. En la parte inferior tenemos un esfínter, que es el esfínter esofágico inferior. Recuerden que el tránsito del bolo alimenticio a través del esófago se da por movimientos peristálticos. Una vez viene aquí la onda peristáltica, porque hay movimiento del bolo alimenticio, pues la presión que ejerce ese bolo, los movimientos, es mayor que la presión que está ejerciendo el esfínter esofágico. Eso permite que ese esfínter se abra y la comida o el bolo alimenticio caiga aquí al estómago. Eso sería lo normal. El problema en la enfermedad por reflujo gastroesofágico se encuentra aquí, en el esfínter
esofágico inferior. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces, la ingesta de la comida, tenemos un esfínter esofágico superior que se abre, también movimientos peristálticos. Estos movimientos permiten el viaje del alimento por todo el esófago y finalmente llegando al estómago. Tenemos este esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior, si ustedes ven aquí esta imagen, se encuentra superior al diafragma. ¿Okay? Eso va a ser muy importante, ahorita lo vamos a ver, porque en algunos procesos de alteraciones anatómicas en las que el diafragma está por encima o hay una debilidad del diafragma, pues entonces se van a presentar alteraciones en el cierre y en la mecánica básicamente del esfínter, de este esfínter. Esto es una de cómo se ve el esfínter inferior. Es esto. Se supone que aquí se está contrayendo. Se contrajo el esfínter. Aquí se está empezando a relajar. Aquí vemos, ustedes ven, esto es el endoscopio va hasta acá. Al relajarse, pues queda un espacio en el que sería el alimento, el bolo alimenticio, la saliva, el agua. Y aquí vemos cómo se contrae. Ese es básicamente el funcionamiento del esfínter gastroesofágico inferior. ¿Sí? Entonces, como les decía, básicamente en esta enfermedad hay una alteración de ese esfínter. Y la alteración está que hay una disminución de la presión que ejerce este esfínter. Entonces, ¿cómo se hace para medir? Generalmente se hace una endoscopia. Esa endoscopia o ese endoscopio tiene un electrodo, un catéter, que es este. Ese endoscopio se introduce y se mide se infla, se insufla. Esto se insufla. ¿Sí? Y entonces se trata de medir la presión de ese esfínter. Si ustedes ven, entonces en faringe tenemos más o menos presiones de hasta 10 milímetros de mercurio. Mientras que en el esófago o inferior, incluye el esfínter gastroesofágico inferior, el esfínter gastroesofágico, perdón, miren que la presión debe alcanzar más o menos hasta los 40 milímetros de mercurio. Cuando esto no ocurre, cuando la presión es menor, entonces esta capa muscular, la fuerza que ejerce esa capa muscular, pues no va a ser la suficiente para mantener cerrado este esfínter. Por lo tanto, va a haber retorno de ácido gástrico y algunos componentes de alimento. Entonces, lo ideal sería que la presión del esfínter gastroesofágico estuviera alrededor de los 40 milímetros de mercurio. ¿Eso es claro? Sí, profe. Sí. Listo. Ok. Entonces, una de las razones era porque el esfínter probablemente no estaba cumpliendo con la presión adecuada. Otra de las razones por las cuales puede ocurrir la enfermedad por reflujo gastroesofágico es por alteraciones anatómicas. Entonces, lo que les decía, este es el diafragma. Recuerden, es un músculo muy grande. Él se aplana en el momento de la respiración, él se aplana. ¿Por qué? Porque entonces
los pulmones aumentan su área y se aplana. ¿Sí? Un poco más arriba de este diafragma se encuentra el esfínter gastroesofágico, como por acá. Esto es lo normal. En la hernia hiatal hay una alteración, una debilidad de las fibras musculares del diafragma. Al haber una debilidad y por la presión que ejercen los órganos gastrointestinales, entonces recuerden que por acá estaría el hígado, acá tendríamos, bueno, el resto de órganos. Entonces, el resto de órganos ejercen una presión y como hay una debilidad en el músculo diafragma, entonces el estómago asciende, teniendo entonces parte del estómago por encima del diafragma. Y esta parte la llamamos pues como una hernia. Por lo tanto, un segundito. Por lo tanto, el esfínter gastroesofágico que estaba cerca y que se encontraba básicamente también perteneciente a todo el complejo de fuerza del músculo diafragmático, pues se encuentra más arriba. Entonces pierde presión. Al perder presión y tener adicionalmente parte del estómago, de la cavidad gástrica, por encima del diafragma, pues va a permitir que haya también retorno de contenido gástrico. ¿Eso es claro? Profe, ¿me puede repetir lo último, profe? Que Claro. es que se me cortó. Dale, claro. Yo me borro para que quede más claro. Ok, entonces en condiciones normales decíamos que teníamos el diafragma, músculo grandotote, y cerca del diafragma, casi inmediatamente superior al diafragma, se encuentra el esfínter gastroesofágico. Ahí. ¿Listo? Al estar ahí tan cerca, el diafragma permite que la presión de ese esfínter se mantenga en los 40 milímetros de mercurio. Pero entonces, ¿qué ocurre en la hernia hiatal? Las fibras musculares del diafragma son débiles. Al ser débiles, entonces la fuerza que está ejerciendo por acá el hígado, por acá el páncreas, el vaso y el resto de órganos que se encuentran en la cavidad peritoneal, toda esa fuerza que ejercen hacen que el estómago ascienda y ascienda por encima, o sea, la redundancia, del músculo diafragmático. Al ascender, vamos a tener una porción del estómago por encima de este músculo y el esfínter gastroesofágico que se encontraba aquí ajustado, abrazado por el diafragma, pues ya no va a estar ahí, va a estar más arriba. Al estar más arriba, pues va a tener una pérdida de presión. Y entonces vamos a mantener un esófago abierto, ¿sí? Con una debilidad en la pared del esfínter, y adicional vamos a tener contenido gástrico que va a poder devolverse más fácilmente, ¿sí? Porque tenemos una porción del estómago por encima del diafragma. Ahora sí, mejor. Sí, profe, gracias. O sea que estos pacientes pueden experimentar eso que se dice regurgitación, creo que es regurgitación de los Regurgitación, alimentos. sí. ¿Sí? Ah, ok, profe. La hernia hiatal es muy común en población pediátrica. Es común. Entonces, eso generalmente pues se corrige y ya se soluciona el problema. Entonces, recordemos, podemos tener
reflujo gastroesofágico porque hay una lesión propia en el esfínter, una disminución de esa presión, o por algún problema anatómico tipo hernia hiatal. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las manifestaciones? Las manifestaciones clásicas y que van a orientar al personal de salud para decir, mira, si este paciente tiene definitivamente enfermedad por reflujo gastroesofágico es acidez, y la acidez puede ser moderada o puede ser severa. Si es severa, hablamos de que la persona se queja de acidez al menos 3 veces por semana. Y el otro signo o manifestación clave es la regurgitación. Pero la regurgitación generalmente es nocturna. Y no está asociada al consumo de alimentos. Recuerden que el reflujo fisiológico está asociado al consumo de alimentos después de que la persona come, refiere a veces la regurgitación y la acidez. ¿Cuáles no serían los claves? Dolor epigástrico. Ustedes recuerden que el dolor epigástrico, o que bueno, todas las ramas de inervación mesentérica tienen ramas también que inervan es decir, la rama diafragmática, el nervio diafragmático, inerva pues parte del corazón. Entonces podemos tener pacientes que se presentan al servicio de urgencias con dolor epigastrálico irradiado a miembro superior izquierdo, mandíbula, cuello, y podemos estarlo confundiendo con un proceso isquémico. ¿Cuál sería la indicación para decir, venga, no es un proceso isquémico? Entonces, un electrocardiograma sin elevación, sin ST, es decir, sin cambios en el ST. Y adicional, cuando a ese paciente se le administren medicamentos como inhibidores de la bomba de protones, alias omeprazol, inhibidor de la bomba de protones, el paciente mejore. Con eso estamos diciendo que, bueno, si es un paciente que tiene reflujo, pero siempre tendríamos que, es decir, descartar alguna alteración tipo cardíaca. Los pacientes con reflujo pueden presentar dolor epigastral. Dispepsia, dolor y dificultad al deglutir. Esto está asociado a úlceras. No sería normal que por un reflujo la persona no pueda deglutir. Y otra de las cosas es la hipersalivación. Se cree que la persona puede producir hasta 10 cc minutos de saliva. Esto debido pues a toda la mezcla con el ácido gástrico. Ok, ¿cuál es el diagnóstico? ¿O cómo se hace el diagnóstico? En los pacientes que tienen síntomas clásicos, que son la acidez y la regurgitación, el diagnóstico se hace con manifestación a partir de la clínica. E inmediatamente es el médico quien envía el tratamiento con antiácidos e inhibidores de la bomba de protones. Si el paciente, generalmente los pacientes con reflujo, mejoran con estos medicamentos, entonces ya se confirma la presencia es decir, se confirma que sí es reflujo gastroesofágico. Sin embargo, es necesario realizar, no en todos, pero sí en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, es necesario realizar una endoscopia de vías digestivas altas. ¿Quiénes son esos pacientes? Pacientes que tengan más de 60 años
y que empiezan a presentar manifestaciones tipo acidez, regurgitación, epigastralgia. Con eso se realiza una endoscopia. Aquellos pacientes que tengan, que presenten hemorragias gastrointestinales, sangrado gastrointestinal. Generalmente esto ocurre porque hay varices esofágicas que se rompen. Esas varices esofágicas pueden aparecer porque hay, por ejemplo, procesos como la hipertensión portal, que lo vamos a ver más adelante. O aquel paciente que tenga anemia por deficiencia de hierro. Esta anemia nos indica sangrado. Entonces hay que realizar un endoscopio. Paciente que tenga anorexia con pérdida de peso, disfagia, odinofagia y vómito persistente. ¿Y qué se va a buscar en la endoscopia? Se va a buscar algo que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una esofagitis erosiva. Entonces, este que ustedes están viendo, un patrón bien definido de una lesión de la mucosa del esófago. El esófago de Barrett puede considerarse como una metaplasia. Una metaplasia es cuando las células se transforman de manera maligna, es decir, han perdido su capacidad, su control celular, y esa transformación se debe a que estas células han sido sometidas a estímulos permanentes irritantes. ¿Cuál sería el estímulo? ¿Cómo, profe? El ácido clorhídrico. Y al final lo que dijo. Ok, dale, tranquila. Entonces, en la endoscopia buscamos el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una esofagita. Y ella se produce, es una metaplasia. Y una metaplasia es el cambio maligno, es decir, la pérdida de la regulación celular, porque esas células han sido sometidas por mucho tiempo a estímulos irritantes. Y el estímulo irritante en este caso es el ácido clorhídrico. ¿Listo? Ahora sí te quedó claro, mejor. Sí, profe, es que se me había cortado un poco, pero ya, gracias, profe. Listo, dale. Ok, entonces hablábamos de, se hace endoscopia en aquellos pacientes mayores de 60 años que empiezan con sintomatología, pérdida de peso, sangrado de hemorragia de vías digestivas altas, anemia, disfagia, vómito persistente. Y buscamos que haya de pronto una esofagitis erosiva tipo esófago de Barrett. Ahora, ¿quiénes tienen riesgo de presentar esófago de Barrett? Entonces, pacientes que tengan reflujo gastroesofágico por más de 5 años. ¿Por qué? Porque han estado expuestos a ácido. Aquellos pacientes que tengan más de 50 años, especialmente hombres, raza blanca, por factor genético, que tenga una hernia hiatal. Recuerden que es que la hernia hiatal es una debilidad de la pared del diafragma que permite el ascenso de la porción del estómago. La obesidad. Bueno, ¿por qué la obesidad? Entonces, imagínense, vamos a hacer, ustedes hacen acto de fe. Este es una persona gordita. Bueno, eso no parece una persona, pero dámosle cabeza. Ok.
esta persona tiene, bueno, de arranque todos sus órganos, ¿ok? Sus órganos, hablemos de los que se encuentran en pared, en cavidad gástrica. ¿Okay? Esos órganos de arranque, ellos ejercen una fuerza, una presión. Esa presión va hacia el centro y hacia arriba. Imaginémonos que eso sería lo normal. En una persona que tiene obesidad, pues, yo estoy agregando la capa de grasa de las personas obesas. Esta capa de grasa va a ejercer más, muchísimo más presión. Por lo tanto, la presión que estaba aquí de 40 milímetros de mercurio, ¿se acuerdan? Del esfínter, el esfínter gastroesofágico, va a ser muchísimo menor que la presión abdominal o intraabdominal que está ejerciendo. Entonces, entre la persona más gordita sea, más obesa sea, la presión que van a ejercer todos los órganos e incluso la grasa abdominal va a ser mayor a estos 40. Entonces, imaginémonos que si eso, que sería 80. Pues uno siempre va de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Entonces, ¿qué pasaría con imaginémonos, con el contenido gástrico que hay acá? Pues asciende, porque hay mayor presión y nos vamos hacia donde hay menos presión. ¿Eso queda entendido? Sí, bueno. Aquella persona que aquella persona que haya tenido reflujo nocturno, pues que es muy común en el reflujo gastroesofágico. Aquella persona que use tabaco, ¿qué pasa? Lo que pasa es que el tabaco tiene nicotina. Y nosotros somos sensibles a la nicotina. Por un lado, tenemos receptores de tipo y que tenemos receptores de tipo muscarínicos. Al tener mucho tabaco, es decir, al tener un estímulo de tabaco, vamos a darle nicotina al cuerpo. Si tenemos mucha nicotina, esa nicotina va a estimular los receptores nicotínicos y muscarínicos. Recuerden que muscarínicos, adicional de estar en corazón, en cerebro, ustedes hacen autoefectos en cerebro, también se encuentra en tracto gastrointestinal. Entonces, al estar en tracto gastrointestinal, ellos van a aumentar la producción de ácido clorhídrico y el resto de sustancias de jugos gástricos. Al aumentar jugo gástrico, la producción de ácido clorhídrico, incluso cuando la persona no tiene comida, pues ¿qué va a hacer? Pues a lesionar la mucosa, tanto gástrica como esofágica. Y como último factor de riesgo es que ese paciente tenga algún familiar que haya tenido adenocarcinoma o haya presentado antecedentes de esófago de Barrett. ¿Eso está claro? Sí, profe, sí, señora. Listo. Bueno, esos eran los pacientes que tenían síntomas claros, es decir, síntomas regurgitación y acidez. En aquellos pacientes que no presentan síntomas claros, es decir, que se presentan quizá el servicio de urgencias con diaforesis, dolor en el pecho, dolor precordial. A esos pacientes se les realiza, como les decía, electrocardiograma y se mira
cambios en segmento ST. ¿Cuáles cambios podrían haber infra o supra? Y hablaríamos entonces de si ese paciente tiene cambios en el electrocardiograma, es probable que esté haciendo, nos encontremos frente a un infarto agudo de miocardio. Otro de los test o pruebas que se pueden hacer en aquellos pacientes que no presentan los síntomas clásicos es un test de estrés, de ejercicio. Entonces, en ese test, a la persona le dicen que, imagínense, otra vez vamos a hacer acto de fe, que esto es una banda de esas que hay en los gimnasios. ¿Sí? Entonces, a la persona le dicen que va a tener que hacer mucho ejercicio caminando con él. La persona empieza aquí a caminar y le dicen que se tenga esa banda. Pero esa banda no la van a poner como hacen en los gimnasios, que está uno al ritmo de uno. No, esa banda la van a poner muy rápido. Van a estresar el corazón de ese paciente. Entonces a ese paciente lo tienen monitorizado acá. Y se va haciendo el trazado electrocardiográfico. Con ese test de estrés, esa prueba de esfuerzo, se identifica si la persona al realizar ejercicio o actividad física presenta isquemia, presenta signos de isquemia. Si estos dos exámenes son adecuados, es decir, no hay un cambio que nos sugiera algún problema cardiovascular, entonces el médico hace un diagnóstico, un reflujo gastroesofágico atípico, es decir, que no presenta los síntomas claros de los que hemos venido hablando. Listo. Ahora, ¿cómo es el manejo? De arranque, el manejo es pura modificación del estilo de vida y dieta. Entonces debemos decirle a nuestro paciente que debe perder peso, porque lo que ya les expliqué, la grasa abdominal genera mayor presión. Que duerma sentado. Ese paciente va a tener que dormir así. ¿Y por qué sentado? Pues porque es que si se acuesta, va a permitir que haya el retorno del contenido gástrico. Si está así acostadito, casi sentado, pues no va a haber reflujo. Que evite la cafeína, el chocolate, las comidas condimentadas, las comidas con grasa y las bebidas con carbonatadas, es decir, gaseosas. Spicy foods, que es cebolla, ajo, pimienta, chiles o ají, porque van a irritar la pared, la mucosa gástrica. Adicional, entonces esto va para nosotras las mujeres, no digo que los hombres no lo hagan, pero es más común en nosotras, evitar ropa muy ajustada, evitar fajas. Ya tenemos una presión normal que ejercen los órganos. Y se pone faja, y se ponen las fajas, eso que no los dejan ni mover, ni respirar. Va a haber un aumento de las presiones y sería como si estuviéramos frente a un paciente con sobrepeso. Evitar o eliminar el tabaco, recuerden que hay receptores muscarínicos. Y el alcohol, porque el alcohol, uno, deprime el sistema nervioso, entonces la persona toma, se acuesta a dormir y presenta reflujo. Adicional, hay un aumento en la producción del ácido clorhídrico. Y otra de las cosas que se sugiere es que enseñarle a la persona que realice ejercicios de respiración abdominal, es decir, aquellos ejercicios que son similares a los del yoga.
¿Y esto por qué? Bueno, porque permite mejorar la fuerza de los músculos abdominales. Entonces, estas intervenciones son las que nosotros, enfermeros, hacemos de arranque. No necesitamos pedirle permiso a nadie para recomendar esto. Y ahora viene la parte de medicamentos, en la que el médico es el encargado de formular. Es el médico que va a formularle a este paciente. Le va a formular antiácidos, que son hidróxido de aluminio, carbonato de calcio, magnesio. Aquí nosotros los encontramos como Titopats. Creo que es en Gaviscon, creo que es el otro que encontramos. ¿Cuál es el problema de estos medicamentos? Que bueno, el efecto arranca rápido, mira, a los 5 minutos, pero también la duración es corta. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Yo sé que ustedes van a hacer ahondar este tema con el profe Henry. Yo se los menciono, pero ustedes van a tener otra clase de esto. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? El pH gástrico, no recuerdo en cuánto debe estar, ¿alguien sabe? Yo no me acuerdo. El pH gástrico, el valor del pH es de 1 a 3. Entonces vamos a hacerlo. Es más o menos, esto sería lo normal del pH. Si estamos muy por debajo, es decir, sería un pH muy ácido, un pH que va a causar mayor problema, es decir, mayor daño en mucosa. Entonces, ¿cuál es el efecto de estos antiácidos? Aumentan el pH, es decir, lo vuelven más alcalino. Entonces hay una serie de antiácidos. La mayoría, si ustedes ven, aquí en esta gráfica, la mayoría actúa a los 5 minutos. Y empiezan a cambiar el pH. Y, por ejemplo, que es con carbonato de calcio, hacia los 20 minutos, llevó a un pH completamente alcalino, de 7. En cambio, este se prolonga más en el tiempo, es decir, se demora un poquito más en alcanzar un pH de 7, este naranjadito. Y hay otros, como el hidróxido de aluminio o la famosa leche de magnesia. También ese trae hidróxido de aluminio. Miren que alcanza a elevar un poquito el pH, pero se demora un poquito más. Es grandotote que ustedes deben recordar. Bueno, el antiácido actúa rápido, pero una duración corta, y lo que hace es elevar el pH gástrico. Ahora, hay otros medicamentos, que es el sucralfato, que son los bloqueadores de los receptores, antagonistas de los receptores de histamina y los inhibidores de la bomba de protones. La ranitidina era muy famosa, pero está aquí descontinuada. Y porque está asociada, creo que a más procesos de cáncer. Esta noticia salió el año pasado. Pues la ranitidina era una de las cosas que más usábamos. Entonces, ¿qué pasaba? Se bloqueaba el receptor de histamina, y al bloquearse el receptor de histamina, pues no se podía hacer la adecuada secreción de ácidos gástricos. Los inhibidores de la bomba de protones, que se le llama famoso omeprazol. Entonces, básicamente, ¿qué aquí?
acá inhibían lo mismo, bomba de protones, que pegaban. Al inhibir la bomba de protones bloqueaban el ingreso de potasio y la salida, por supuesto, de hidrógeno y disminuían secreción de ácido. Y el sucralfato, que era actuaba en la capa, entonces imagínense, pues en la mucosa, y ponía como una barrera protectora. Al poner una barrera protectora, evitaba que hubiese secreción también de ácido gástrico y protegía la mucosa intestinal. El misoprostol, que es una prostaglandina, también actúa, inhibe la parte de la huida de la histamina. Cuando se administra concomitante con algún otro bloqueador antagonista de los receptores de histamina. Listo. ¿Bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, bueno. Yo les voy a pedir 2 minuticos. Voy a servirme algo de tomar. También párense y vamos a arrancar ahora con hipertensión portal, ¿vale? Entonces, 2 minuticos y ya estoy con ustedes. Bueno, profe.
Bueno, chicos, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de hipertensión portal. Ustedes en tema también tienen artículos para, pues, que les va a permitir entender un poquito más de la patología. Vamos a hablar de definiciones, la etiología, clasificación, fisiopatología y parte de las manifestaciones clínicas. Y de las complicaciones. Entonces, vamos a arrancar con definiciones y conceptos. Entonces, primero, ¿qué es hipertensión portal? ¿Qué se imaginan? Como un aumento de presión, o sea, un aumento de la presión sanguínea, por decirlo así, a nivel de la vena porta, de todo ese sistema porta. Ok, bien. Entonces, primero hablemos qué es un sistema porta. ¿Alguien sabe qué es un sistema porta? Entonces, un sistema porta es un sistema que está formado por vasos sanguíneos pero que se encuentran ubicados en lechos capilares. Entonces tenemos el sistema porta hepático, tenemos el sistema porta hipofisiario. Entonces, el porta hepático sería algo como que voy a intentar dibujar acá. Entonces tenemos aquí una serie de capilares. Esos capilares se unen, forman una estructura más grande. Luego esa estructura más grande se divide. Esto podría ser el sistema, en este caso el sistema esplánico. Y aquí tendríamos el hígado. Entonces, un sistema porta es un sistema que está formado por vasos sanguíneos entre lechos capilares. ¿Sí? Ahora, hipertensión. ¿Qué es presión? Entonces, la presión es si hablamos en física, la presión es fuerza. Es una fuerza ¿de quién? Una fuerza generada por, hablemos de un contenido, a las paredes de quien lo contiene. Eso es en física. Si lo trasladamos entonces a palabras nuestras, a fisiopatología, entonces sería la presión, sería la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las venas. Y que esa presión, esa fuerza, puede aumentar debido al estrés. Y ese estrés entonces sería, hablamos, recuerden siempre, como aumento de la metabólica. ¿Listo?
La hipertensión portal, el diagnóstico se va a realizar por lo siguiente. Un factor de riesgo, que haya la presencia de un factor de riesgo, como alcohol, cirrosis hepática, más un síndrome de hipertensión portal. En el síndrome de hipertensión portal vamos a tener 3 signos claves. Ascitis, y circulación colateral. En la práctica clínica generalmente no se miden las presiones, es decir, cuando hablamos de hipertensión portal, pero sabemos que hay un cambio de presión cuando se presentan estos 3 signos. Al haber una esplenomegalia, es probable que el paciente de ustedes presente plaquetopenia. Con plaquetas por debajo de 100.000. Entonces, vamos a retroalimentar. Hipertensión portal es el aumento, entonces, de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las venas, que puede ser causada por estrés, hablando de aumento de la tasa metabólica, que se diagnostica porque hay factores de riesgo como el alcohol o la cirrosis, más un síndrome de hipertensión portal, en donde encontramos un paciente con ascitis, esplenomegalia, con plaquetopenia, plaquetas menor de 100.000 y circulación colateral. Ahora, hablemos un poquito de la etiología y la clasificación. Entonces, de etiología tenemos la cirrótica, y la no cirrótica. Vamos a dedicarnos hoy a la cirrótica. La no cirrótica puede estar dada por virus, como virus de la hepatitis C, por parásitos, pero nos interesa en este momento, o pues vamos a hablar en este momento de la cirrótica. Entonces, ahora, la clasificación puede ser de acuerdo también a su localización. Y entonces vamos a empezar aquí a hablar. Pues en cuanto a la localización, podemos tener la prehepática, la hepática y la poshepática. Entonces, de la prehepática, pues podemos moverlo, ¿no? Antes de la entrada ¿de quién? Antes de la entrada al hígado. Hablamos de que es no parenquimatosa. Ya vamos a ver unos dibujos mejores. Es decir, los sinusoides recuerden que son los que se formaban, entonces, el conducto biliar, la vena y la arteria. Entonces, aquí en la prehepática tenemos sinusoides
intactos. Y aquí no hay ascitis. La prehepática consiste en el del 10 al 20% de los procesos de hipertensión portal. Yo quiero que recuerden siempre la fórmula, creo que el semestre pasado les hablaba, este semestre hemos hablado P por Q, P igual a R por Q. Recuerden que R es la resistencia y Q pues el fluido. ¿Cuáles podrían ser las causas de una hipertensión portal prehepática? Puede ser una trombosis de la vena cava, perdón, de la vena porta. Una neoplasia. Una esplenomegalia. La esplenomegalia podría darse por infecciones. O una obstrucción esplánica. Entonces, prehepática sería todo lo que ocurra antes del hígado, ¿no? Pues vamos a ponerlo así. Hepática, pues en el hígado. Y poshepática después del hígado. Hablamos de la cava superior. Entonces, por ejemplo, una trombosis aquí en la vena porta. Imaginémonos aquí un trombo. Si hay un trombo, entonces, ¿qué pasa con las resistencias? ¿Qué pasa con la luz de esta vena, que antes era así? Va a estar obstruida. Va a estar obstruida, exacto. Entonces, la resistencia va a ser Va a mayor. aumentar, sí. Ok. Si la resistencia aumenta, la presión inmediatamente aumenta. ¿Sí eso es claro? Ok, y eso es en la prehepática. Sí, profe. Okay. Vamos ahora para la hepática. Ok, la hepática ocurre en el 70 a 80% de los casos. Aquí vamos a tener ascitis. Aquí vamos a tener esplenomegalia. Y vamos a tener circulación colateral.
¿Cuáles podrían ser las causas de la hepática? ¿Quién me dice? Las causas de la qué, profe, ¿me podrá repetir? De la hipertensión portal hepática. Si no saben, please, busquen en internet, no hay lío. Quiero que interactúen. Profe, una instrucción ¿Una obstrucción de dónde? ¿Qué se te ocurre? de la vena porta o la esplénica, puede ser. Ok, sí. Bueno, entonces, de la hepática tenemos que hablar ahora de 3. La presinusoidal, la sinusoidal y la posinusoidal. ¿Recuerdan qué son los sinusoides? Entonces, porfa, busquen rápido qué son los sinusoides hepáticos. Dice que son capilares, profe, Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? que se disponen entre las láminas de hepatocitos. Ajá. Y donde ¿Por quiénes son confluyen, compuestos? dice que, y donde confluyen desde la periferia de los lobulillos, las ramas de la arteria hepática y de la vena porta. Listo. Entonces, en este dibujo, yo aquí puse lo que serían los sinusoides. Entonces, imaginémonos que nos cortamos un pedacito de aquí y nos lo llevamos para acá en esta caricatura. Entonces, en el sinusoide tenemos la vena central, la vena hepática central. Tenemos, esto sería lóbulo hepático. Y si ustedes ven aquí, yo traté de poner 3 colores. En esos 3 colores vamos a tener la triada portal. Y la triada portal es una arteria, una vena y un conducto biliar. Entonces, si hablamos de la presinusoidal, hablaríamos que es todo lo que esté por aquí abajo. Presinusoidal. La sinusoidal es la que incluiría todo esto que vamos a colorearlo. La sinusoidal incluiría todo esto. Sinusoidal. Y ahorita ya vamos a hablar un poquito de la postsinusoidal, sería la que está más allá o después de la vena central.
Entonces, de la presinusoidal, vamos a hablar lo siguiente. Va hasta el origen de los sinusoides. Ello puede ocurrir por varias razones. Por una esquistosomiasis, por tuberculosis, por sarcoidosis y por neoplasias. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces aquí vamos a tener una alteración de la histoarquitectura. De quinto vascular. ¿Cuál va a ser el principal problema? Aquí va a haber un aumento en la resistencia. ¿Listo? No en todos hay aumento de la resistencia. Puede ser que en otros haya un aumento del flujo. Aquí tenemos un aumento de la resistencia en la presinusoidal. En la sinusoidal, pues, aquí tenemos también un aumento de la resistencia y puede ocurrir por lo mismo, esquistosomiasis, por depósitos por amiloidosis y por hígado graso. Y esta es principalmente hígado graso durante el embarazo. ¿Por qué ocurre el hígado graso en el embarazo, chicos? ¿Quién recuerda eso? O bueno, ¿por qué podría aparecer hígado graso en el embarazo? Punto para el que me diga. Punto a la 1, punto a las 2. No, punto a las 3. Ok. El hígado graso en el embarazo ocurre porque recuerden que toda la tasa metabólica en una gestante aumenta. Tenemos una recarga, un aumento en el flujo, en el volumen del líquido de la paciente. Adicional, el proceso metabólico de filtración se reduce un poco. Es fisiológico esta reducción, lo que hace que se recargue el hígado. Adicional, la descomposición de los ácidos grasos a nivel de hígado y la secreción de jugos biliares, líquido biliar, disminuye. Por eso hay mayor riesgo de que ocurra el hígado graso. Listo. Y ahora vamos con la postsinusoidal. La postsinusoidal ocurre después de la vena central y ocurre porque puede haber una enfermedad veno-oclusiva, puede haber hipervitaminosis, en especial vitamina A, y puede también haber sarcoidosis.
Listo, entonces, vamos aquí a este dibujito que intentamos hacer. Prehepática. ¿Qué hace aquí? Tenemos entonces, bueno, aquí tenemos la vena porta, mesentérica, esta sería la vena mesentérica inferior, la vena esplénica. Algo que dañe el proceso de circulación a, partir, pues, por debajo del hígado prehepático. En el hígado, entonces hablábamos, recuerden, de 3 presentaciones: presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. Y nos falta entonces ahora el otro tipo de hipertensión, que sería la poshepática. La poshepática, pues, después del hígado, lo dice su nombre. En la poshepática, ustedes van a encontrar a su paciente también con ascitis, con circulación colateral, con esplenomegalia. Y la poshepática puede ocurrir porque hay alguna alteración, vamos para acá, en las venas suprahepáticas, que imaginémonos que son estas que yo aquí intenté dibujar, porque de pronto aquí se formó un trombo, porque hay una estenosis, es decir, una disminución en la luz de las venas, o porque hay un problema cardíaco. Entonces tenemos una falla cardíaca congestiva, tenemos un edema agudo de pulmón, que hace que haya un flujo retrógrado. Al haber un flujo retrógrado, yo no me lo puedo traer mientras acá. Entonces imaginémonos que aquí está el corazón, ¿sí? Lo ideal sería que la sangre llegara aquí, ven acá inferior, y siguiera todo el ciclo cardíaco, pero como tenemos aquí alguna obstrucción cardíaca, entonces ¿qué pasa? Ese flujo se devuelve. Al devolverse el flujo, hipotéticamente tendremos más flujo. Si tenemos más flujo en el mismo recipiente, en el mismo espacio, ¿qué pasa con la presión? Va a aumentar. Va a aumentar. Listo. Entonces, suprahepática por la vena cava inferior. Tenemos un síndrome que se llama síndrome de Gutt-Child, que es la trombosis. Y pues cardíaco, tenemos entonces una pericarditis, si hay una pericarditis, recuerden que entonces el proceso de contracción estará alterado. O aquellos pacientes que tienen procesos de miocarditis restrictivas. Esa sería la poshepática. Hasta aquí vamos bien. Sí, profe. Sí, bueno. Sí, Yo profe. les puedo pasar lo mismo, estos matachitos, que yo no sé si a ustedes les sirva, pero yo se los paso. Ahora, la fisiopatología. Sí. Quiero que nunca se les olvide, porque estoy casi segura que esta fórmula le soluciona a uno la vida. Entonces, presión portal es igual a resistencia por o tenemos un aumento en la resistencia o tenemos un aumento en el flujo que nos lleva a un aumento de la presión.
Entonces, nosotros tenemos aquí una noxa, algo que está haciendo daño. ¿Okay? Eso que está haciendo daño, imaginémonos virus de la hepatitis C, por ejemplo. Ese virus de la hepatitis C o algo que nos está causando daño, va a hacer que aumente la resistencia. Bien sea prehepático, hepático o poshepático. Vamos a tener un aumento de la resistencia. Ese aumento de la resistencia va a hacer que la presión portal aumente. Al tener una presión portal aumentada, pues vamos a tener un flujo retrógrado. Al haber un flujo retrógrado, es decir, flujo, entonces imagínense, la sangre debe ir para allá, pero aquí hay algo que está bloqueando, o la presión está aumentada, entonces la sangre se devuelve. Eso es flujo retrógrado. Al tener ese flujo retrógrado, recuerden que en el espacio, pues todo el sistema porta tiene anastomosis en diferentes lugares. Entonces, ese aumento de la presión va a hacer que haya una apertura de circulación colateral. Esa apertura de la circulación colateral va a hacer que haya un flujo hiperdinámico. Y ese flujo hiperdinámico nos va a llevar finalmente otra vez a un aumento de la presión portal. Pero ahora, vamos ahora paso por paso. El flujo retrógrado lo vamos a conocer como una congestión pasiva. Esa congestión pasiva va a dañar el flujo laminar. Recuerden que nosotros tenemos el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo, el endotelio. En el endotelio encontramos diferentes proteínas y esas proteínas no están activas en la medida en que el flujo laminar se mantenga. Si tenemos un flujo retrógrado, es decir, se pierde valga la redundancia, la fluidez, va a empezarse a activar diferentes proteínas y diferentes sustancias que van a llevar a que ocurra un estrés parietal. ¿Sí? Ese estrés parietal, aquí vamos a tener la liberación de, ¿saben qué es eso? ¿Sí se acuerdan qué es el no? Okay. El no es óxido nítrico. El óxido nítrico es un potente vasodilatador. Al ser un potente vasodilatador, se van a vasodilatar venas de mesentérica inferior. Si nosotros tenemos venas vasodilatadas, entonces imagínense que esto es una vena, esto que voy a dibujar.
¿Qué pasa con esos espacios que están ahí? Pues se van a hacer un poquito más grandes. Al hacerse un poquito más grandes, entonces, ¿qué va a ocurrir? Las endotoxinas que se encuentran aquí en el intestino van a migrar. Las bacterias van a migrar. Eso se llama translocación bacteriana. Eso ocurre por la vasodilatación que se produce debido a la secreción del óxido nítrico que se secreta debido al estrés parietal. Ahora, hay apertura de colaterales. Ahorita se los voy a dibujar mejor. La apertura de colaterales nos va a llevar a que hayan varices y hemorragias. El estrés va a seguir, vamos a tener mayor vasodilatación. Y si vamos a tener mayor vasodilatación, aquí vamos a tener una disminución del gasto cardíaco. Porque recuerden, el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿cierto? Entonces, si el volumen sistólico, ¿de qué depende? De la volemia del paciente y depende también de la presión arterial. Entonces, tenemos un aumento de la resistencia solo dentro del hígado, dentro del sistema porta, pero el resto de circulación mesentérica empieza a tener una vasodilatación. Al tener una vasodilatación, los receptores sensan como si no hubiese líquido. Al no haber líquido, no haber suficiente volumen, el gasto cardíaco cae. Como recompensa para tener un gasto cardíaco elevado, ¿qué pasa? Va a tener una frecuencia cardíaca elevada. Sí. La frecuencia cardíaca se eleva por acción de ¿quiénes? El sistema nervioso parasimpático, inicialmente, en donde tenemos acciones de ¿quién? Adrenalina, ahora adrenalina. Pero adicional, chicos, ustedes recuerdan por aquí, entonces esto va a ser un círculo vicioso. Por un lado, estamos aumentando la resistencia, disminuimos, producimos vasodilatación, pero adicional hay apertura de colaterales, hay varices, esas varices se pueden romper, hay hemorragia, sigue habiendo vasodilatación, se sensa y se cae el gasto cardíaco. Como compensación se trata de aumentar la frecuencia cardíaca, pero la frecuencia cardíaca no puede hacerlo todo. Entonces, como último mecanismo, se producen muchas catecolaminas para producir hipertensión sistémica y tratar de mantener la presión arterial. Eso es lo grande de la fisiopatología de la hipertensión portal. Pero déjenme contarles, a ver, vamos a borrar esto por acá y les traigo estos materiales chiquitos de acá. Y no estoy. Y la hipertensión portal hepática sinusoidal, que es la que se produce por cirrosis, alcohol. ¿Okay? ¿Cuáles son los criterios de cirrosis? Tenemos dos. En la cirrosis vamos a tener necrosis, vamos a tener fibrosis
y vamos a tener nódulos de regeneración. ¿Qué quiere decir eso? Entonces imagínense que un pedacito del hígado se dañó, él se regenera, ¿sí? Pero se vuelve a dañar. Se regenera, fibrosis, se daña, necrosis, se trata de volver a arreglar, más fibrosis, pero eso genera unos nódulos. Esa es la cirrosis. Entonces la cirrosis, esto es un sinusoide, esto es una vena. Entonces la circulación vendría de la siguiente manera. Aquí tenemos este espacio. Este es un hepatocito. Por favor, hagan acto de fe. Esto verdecito son los conductos biliares. Aquí tenemos algo que se llama, voy a borrarles esto. Esta célula se llama célula estrellada. Este espacio se llama el espacio de Dice o Dice. Aquí encima de estas células tenemos una célula que es la célula de Kupffer. La célula de Kupffer, ella hace parte del sistema de macrófagos, reticular macrofágico. En medio de estas células está este espacio que se llama el espacio fenestrado. Y estos serían los sinusoides. Entonces aquí viene algo, alguna sustancia o algo. Imagínense un virus, imagínense una trombosis, algo que está aquí obstruyendo. Entonces se activa el sistema reticular, macrófagos, células de Kupffer, y entonces ellas, ¿qué hacen? Ellas empiezan a hacer, aquí en este espacio, el espacio de Dice, ellas empiezan a secretar interleuquinas. En cambio, los hepatocitos también empiezan a secretar interleuquinas, un proceso inflamatorio. Y esta célula estrellada, que en condiciones normales, así como la ven, ella almacena vitamina A. En la presencia de interleuquinas, esta célula cambia de estructura y se vuelve toma forma como el nombre que ya le hemos dado, de célula estrellada. Esa célula estrellada entonces empieza, ella tiene propiedades en la síntesis de colágeno. Y entonces ella empieza a producir mucho colágeno. Al empezar a producir mucho colágeno, este espacio de Dice se empieza a llenar de colágeno. Y estos espacios fenestrados, que eran por donde había la entrada y salida de sustancias provenientes aquí de la vena
pues no van a poder, no dejan pasar sustancias. Entonces no tenemos un espacio, las sustancias que vienen por acá no pueden pasar. Tampoco podríamos tener salida porque esos espacios están cerrados. Y entonces empieza a ocurrir un flujo retrógrado. ¿De acuerdo? Por acá venía sangre. Esa sangre le toca devolverse. Porque aquí ya no tenemos espacio. ¿Por qué no hay espacio? Porque la célula estrellada que fue activada empezó a producir colágeno. ¿Eso es claro? Profe, ¿puede volver a repetirlo sin preguntas? ¿Desde dónde repito? La última partecita, profe. Ok. ¿Hay alguna alteración por acá? Tenemos los sinusoides, los hepatocitos. Entre sinusoides y hepatocitos tenemos un espacio que es el espacio de Dice, donde se mueven las células estrelladas que tienen vitamina A. Ellas almacenan vitamina A. Algo las activa, ¿sí? Probablemente cirrosis, tenemos un daño aquí, cirrosis. Cuando las activan, ellas se convierten como en estrellas y adicional tienen las propiedades de hacer síntesis de colágeno. Al tener esas propiedades, ellas empiezan a llenar este espacio de Dice con colágeno, mucho colágeno. Y entonces, imagínense que es como si hubiese una fibrosis, como si se formara una cicatriz. Se vuelve rígido. Adicional, tenemos por acá una vena que trae sangre, pero no puede pasar ninguna sustancia porque están cerrados los espacios fenestrados. En estos que yo aquí dibujo en verdecito. Como no puede pasar sangre, esa sangre se retrocede, es decir, hay flujo retrógrado. Eso es. Y entonces vamos a tener, volvemos a lo mismo, P igual a R por Q. Vamos a tener un aumento de la resistencia que nos va a llevar a un aumento de la presión. ¿Eso está claro? Sí, profe, ya, gracias. Sí. Vale. No olviden esto de lo que hablamos porque ahorita con eso vamos a jugar un poquito con el tratamiento. Entonces, vamos a volver a explicar. Tenemos hígado graso. Tenemos un hígado acartonado, un hígado con fibrosis, con nódulos de regeneración, un hígado duro, es decir, un hígado en donde hemos aumentado la resistencia. Eso es lo primero, aumentamos la resistencia. Viene el flujo de sangre, la resistencia en el hígado está aumentada, entonces hay un flujo retrógrado. El flujo retrógrado, ¿qué pasa? Pues también, si tenemos más flujo en el mismo espacio, ¿qué va a pasar con esa presión? Va a aumentar. Entonces, si las presiones aquí, la presión ejercida por la sangre, aquí en las otras venas, aumenta, pues, por ejemplo, aquí vamos a tener daño en el flujo laminar. Esto es vena mesentérica superior. Al haber daño en el flujo laminar, recuerden que entonces ocurría una vasodilatación. Esa vasodilatación, ¿a qué nos llevaba?
Entonces vamos aquí, imagínense este pedacito. Este pedacito me lo llevo para acá. Los enterocitos, esto sería un enterocito. Los enterocitos tienen también unas paredes estrechas. Esas paredes estrechas, por haber una vasodilatación, esas paredes estrechas, al haber una vasodilatación, pues se eliminan. Al eliminarse, ¿qué pasa aquí con las bacterias? Pasan a la circulación. A eso, ya lo habíamos dicho, lo llamamos translocación bacteriana. Ese es el primer problema que empieza a tener la persona con una hipertensión portal. Ok, entonces seguimos con el aumento de las presiones. Por acá tenemos el vaso. El vaso se congestiona por ese flujo retrógrado que llega y entonces el procesamiento de las plaquetas cae. Bajamos de menos de 100.000. Ahora, por acá en el páncreas, ustedes hacen ver que ese es el páncreas. En el páncreas tenemos la síntesis o la metabolización, todo el proceso de glucagón. El glucagón no se metaboliza, porque también aquí tenemos el páncreas congestionado. Al no metabolizarse, déjenme contarles que el glucagón es un potente vasodilatador. Que se empezó a unir porque se acuerdan que había un aumento de la presión, que ese aumento de la presión nos generó estrés y generó la producción de óxido nítrico, que el óxido nítrico también es vasodilatador. Eso junto con lo que ya habíamos mencionado hacia esta parte, produce la eliminación de las uniones estrechas y la translocación bacteriana. Adicional, este paciente se presenta con edema intestinal. Ahora, habíamos hablado de una serie de anastomosis. Que anastomosis son otras vías circulatorias que hay. Entonces, imaginémonos que esta sería la vena porta y esta es la vena cava inferior. Entonces, la vena porta se bloqueó por acá, la bloqueamos. Entonces, al bloquearse, la circulación que viene por acá, imaginémonos, esta es la vena porta, imaginémonos que la cava inferior vendría como por acá. Entonces, hay algunas anastomosis. Entonces, aquí tendríamos la acción. ¿Por qué se abren esas anastomosis? Uno, por acción del óxido nítrico y dos, por las presiones. Al haber mucha presión, mucha presión, abrimos una nueva vía. Pero esas vías no son estables, son vasos sanguíneos muy delgados que adicional están aquí expuestos al aumento de las presiones. Entonces, ¿qué pasa? Imaginémonos que es esto, esto. ¿Qué pasa? Tenemos el flujo, ¿vale? El flujo normal y pasaría la sangre sin problema. Pero es que ya no tenemos un flujo normal, tenemos un aumento en el flujo. No porque haya más sangre, sino porque tenemos flujo retrógrado. Al tener ese flujo retrógrado, pues el riesgo
Si el aumento de la fuerza ejercida aquí por la sangre de estas paredes, ¿sí? La presión aumenta y entonces vamos a tener mayor riesgo de sangrado, que se rompan esas circulaciones colaterales. ¿Dónde las encontramos o hacia dónde se abren esa circulación colateral? Se pueden hacer las peritoneales. Y aquí les voy a dejar de tarea, no vamos a alcanzar. Peritoneales encontramos algo que se llama el signo de Medusa. ¿Recuerdan quién es Medusa? ¿Sí se acuerdan quién es Medusa o no? La que tiene serpientes en el pelo. Esa. Sí, profe. Exacto. Entonces Medusa tenía muchas serpientes en la cabeza y cuando alguien la miraba lo convertía en piedra. Estos pacientes tienen algo que se llama síndrome de Medusa y es que se abren toda la circulación peritoneal y umbilical y en el abdomen se evidencia todo el recorrido venoso, y se le llama síndrome de Medusa. ¿Cuál es la tarea? Que busquen en internet fotos? Se abren las esofágicas y son las que por aumento de la presión se rompen y se produce la hemorragia de vías digestivas altas. Y se abren también las hemorroidales. En la medida en que aumenta la presión, recuerden siempre, hay un daño vascular, un daño en la pared endotelial. Esa pared se hace más delgada, más frágil, y el riesgo de sangrado entonces es mayor. ¿Hasta aquí hemos entendido? ¿Sí? Sí, profe. Pues es bastante, pero sí, profe. Ahí vamos. Es bastantísimo, es muy, muy grande este tema. Entonces, ¿cuándo volvemos a tener nosotros clases? Ok, el lunes tenemos clase. Entonces, el lunes vamos a terminar hipertensión portal. En pancreatitis vamos a tratar los conceptos que ya hemos hablado de hipertensión portal. Entonces, ¿qué les pido? Lean los artículos que hay en tema de hipertensión portal y completamos. Nos hace falta entonces, ¿qué pasa en los otros órganos a partir del aumento de la presión del sistema porta? Y listo, con eso terminamos el tema. Y arrancaríamos con